queremos escribir ecuaciones paramétricas para la elipse dada por x al cuadrado, dividido por 25, más y al cuadrado dividido por 49, es igual a 1. Por lo tanto, si bien las ecuaciones paramétricas no son únicas, será útil reconocer que esta ecuación aquí se parece a la identidad pitagórica dada a continuación, la flecha sinusoidal al cuadrado, más los datos al cuadrado de cosine, es igual a 1, y dado que 25 es igual a 5 al cuadrado, y 49 es igual a 7 al cuadrado, también podría ser útil escribir esta ecuación en forma de x dividida por 5 al cuadrado. Observe cómo esto sigue siendo x al cuadrado dividido por 25, más y dividido entre 7 al cuadrado, es igual a 1. Ahora, comparando esto con la identidad a continuación, podemos dejar que x dividido entre 5 es igual a datos sinusoidales, y dividido entre 7 datos coseno iguales, o si quisiéramos, podemos dejar que x sea dividido por 5 datos de coseno iguales, e dividido por 7 es igual a datos de seno. De cualquier manera, satisfaría esta ecuación y, dado que las ecuaciones paramétricas no son únicas, cualquiera de los métodos está bien. Pero, dado que en el círculo unitario x igual coseno, datos y es igual a datos senoidales, voy a seguir adelante y dejar x dividido por 5 coseno t igual, en lugar de datos de coseno, y luego dejar y dividido por 7 seno igual. Entonces, observe que realizamos estas sustituciones, tendríamos coseno cuadrado t, más seno cuadrado a, que es igual a 1. Ahora, para terminar, resolveremos esta ecuación para x, y esta ecuación para t. Entonces, multiplicamos ambos lados por 5. Tenemos x es igual a 5 coseno t, y la segunda ecuación sería y es igual a 7, por seno t. Entonces, aunque mencioné que podríamos haber dejado x dividido por 5 seno igual a y dividido entre 7 coseno igual t, la curva seguiría siendo la misma, pero tendría una orientación diferente si graficamos las ecuaciones paramétricas. Entonces, quiero hacer una comparación rápida de los dos conjuntos diferentes de ecuaciones paramétricas. Una vez más, aquí las ecuaciones paramétricas que encontramos, al dejar x dividido por 5 coseno t igual a y dividido entre 7 es igual a seno t, estas dos ecuaciones paramétricas también serían correctas. Y, si dejamos x dividido entre 5 igual seno t, y dividido entre 7 igual coseno t. Pero, a medida que aumenta t, las elipses se rastrearán utilizando una orientación diferente. Entonces, por ejemplo, si comparamos los valores cuando t es igual a 0. Cuando t es 0 usando estas dos ecuaciones, x es 5 y es 0, entonces, estaríamos en este punto aquí, y luego cuando x aumenta a pi dividido por 2. El punto sería 0,7, o este punto aquí. Entonces, la elipse se trazaría en sentido antihorario, en esta dirección. Ahora, si comparamos esto con el segundo conjunto de ecuaciones paramétricas, cuando t es 0, x es igual a 0 y es igual a 7, entonces estaríamos en este punto aquí. Y luego, a medida que t aumenta a pi sobre 2, estaríamos en el punto 5, 0, o este punto aquí. Entonces, estas ecuaciones paramétricas rastrearían la elipse en sentido horario. El resultado final es la misma curva. Pero, si era tiempo, y observamos el rastro de la curva a medida que aumentaba, la orientación sería diferente. Pero, esto demuestra uno de los propósitos de las ecuaciones paramétricas. Si te representa el tiempo, las ecuaciones paramétricas permiten una animación o movimiento a medida que aumenta el tiempo. Pero, en las ecuaciones cartesianas donde solo tenemos x e y, solo obtenemos la gráfica sin la orientación. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil. _7247 B90 B68